Hola, Dios te bendiga, qué bueno que abres una vez más estos videos devocionales. Estamos hoy analizando Mateo capítulo 4, este capítulo en el cual nos narra la tentación de Jesús. El diablo viene a tentarlo, el Señor, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado y yo digo, el Espíritu Santo lo lleva para humillar al diablo en el desierto porque el Señor lo vence. Ahora vemos que el Señor, ¿cómo vence la tentación? Es con la palabra. Es tan importante para el cristiano conocer la palabra de Dios. Si tú y yo no tenemos un contacto con la palabra, estamos propensos a ser vencidos. Muchas veces caemos en la tentación porque hemos olvidado la palabra. Cuando la palabra es la que rige nuestra vida, estamos bien. Pero cuando lo olvidamos, oh, gran problema. El Señor Jesús dice en el versículo 4, dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso no es de que el Señor se lo inventó en ese momento. Y Él habla de lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Luego, en el siguiente momento, el Señor Jesús le dice, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, algo que también dice Deuteronomio, pero capítulo 6, versículo 16. Y luego, más adelante, el Señor le dice, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Algo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Entonces el Señor se defiende con la palabra. ¿Con qué te defiendes tú? Porque muchas veces con la psicología queremos defendernos o simplemente con repeticiones vanas y no con la palabra viva. Es necesario que tú y yo vayamos a la palabra y nos encontremos con ella, vivamos la palabra, porque si no podemos caer, si no estaremos entonces perdiendo las batallas. Ahora, tenemos que tener también mucho cuidado porque el diablo sabe la Biblia. El diablo, al momento que tienta al Señor, le dice en el versículo número 6, le dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y esto lo saca el diablo del Salmo capítulo 91, versículo 11 y 12. Pero ahora tenemos que tener mucho cuidado. El diablo sabe la palabra, pero la usa a su manera, no la usa correctamente. Y es por eso necesario que tú y yo la conozcamos la palabra para saber que se está usando muchas veces en nuestras iglesias correctamente. Hay un dicho dentro de los predicadores que dice mucha gente predica textos de pretexto. Solamente agarran el texto y lo sacan del contexto. Nada más podemos tomar el texto y decir, le doy mi interpretación y no nos fijamos qué dice antes del texto, qué dice después, qué engloba todo el libro que estamos leyendo. Pero es necesario que tú y yo pasemos tiempo con la palabra. Luego también Mateo nos sigue narrando los primeros discípulos. Y cuando el Señor llama a sus discípulos, los discípulos están obligados a tomar una decisión. O siguen con sus vidas o siguen al Señor Jesús. Me gusta porque dice el versículo 20 que Simón y Andrés, Pedro y Andrés, dice, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Juan y Santiago, dice el versículo 22, ellos dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Una decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Seguir viviendo tu vida como lo has vivido anteriormente o seguir al Señor? Buscarlo a través de su palabra, a través de la oración. Necesitamos vivir en comunión con el Señor. Es tan necesario
tomar una decisión hoy. Porque si no decidimos, al fin y al cabo seguimos decidiendo erróneamente, decidiendo no buscar a Dios. Pero el Señor quiere llevarnos a conocerlo a Él. ¿Quieres vivir correctamente delante de Dios? Vive la palabra, conoce la palabra. Yo te invito a que leas la Biblia. Lee la Biblia para no ser engañado. Lee la Biblia para conocer a Dios. Lee la Biblia para que conozcas a tu Salvador más. Lee la Biblia para que no caigas en tentación. Nos vemos el próximo devocional. Que tengas un excelente día. Que Dios bendiga todo lo que hagas. Hasta pronto.